Estás escuchando Castellón Confidencial. Aquí estamos, amigos, empezando semana con ganas de tener información privilegiada, que es nuestra obligación, y de darle la vuelta a las informaciones que por ahí publican. Queremos que estéis bien informados. Un ser humano bien informado es más libre y piensa por sí mismo, y no dejéis que nadie os diga que debéis pensar, opinar, comer, hablar, decir, escuchar, leer. Estamos en una sociedad cada vez menos libre, la española, en relación a los que hemos vivido la transición. Benditos años 80 en los que uno podía hacer y decir lo que le daba la gana. Ahora te la juegas. Bueno, amigos de Gran Vía Radio Barcelona, Radio 4G, Boom Radio 4G Benidorm, Radio Montaña Leonesa, gracias. Canal de YouTube, iVoox, Spotify y a todos los digitales que colaboran con nosotros, Periodista Digital, El Cierre Digital, H50, El Catalán, gracias a todos. El secreto mejor guardado en este país a día de hoy es por qué el gobierno de Sánchez no se gasta el dinero que le llega de Bruselas. Lo que están oyendo es tan grave, todo la ayuda para levantar el país después del COVID que llega de Europa, no se lo gasta España, hasta el punto que el Tribunal de Cuentas ha avisado del riesgo en el que está nuestro país porque los fondos europeos siguen en un cajón. Tenemos los datos de toda Europa que pasa ese Tribunal de Cuentas europeo. Miren, el que más dinero ha gastado de fondos europeos, que para eso son, Irlanda, seguido de Estonia, Finlandia, Portugal, Lituania, Polonia, Chequia, Hungría, Grecia, Eslovenia, Luxemburgo, Austria. Sigue gastándose más dinero que nosotros Chipre, Letonia, Suecia, Francia, Alemania, Bulgaria, Rumanía, Bélgica, Eslovaquia, Malta, Italia, Países Bajos, Croacia, Dinamarca. ¿Y saben cuál es el último? El último país en gastarse fondos europeos, el que no se ha gastado ni la mitad, bueno, la mitad sí, de ahí no pasa, España. Ricardo Rodríguez, economista, ¿cómo estás? Muy bien, Albert. Aquí escuchando tus datos que son muy ciertos, pero hay muchísimo más detrás de esos datos. Hay cosas muy graves. Fíjate lo absurdo, ¿eh? El país con mayor tasa de paro de Europa, el país con mayor tasa de recesión debido a la inflación de Europa, y el que menos pasta se gasta de lo que le llega de... Es como un contrasentido, ¿no? Sí, vamos a poner un poco en antecedentes a nuestros oyentes para que lo entiendan. En el momento que se decidió repartir fondos a los países, a Europa, a los países europeos, España fue el segundo país al que se decidió que necesitaba más dinero. Bien. Y nos asignaron aquellos famosos 77.000 millones de euros, ¿vale? Que de los que Sánchez pues, se vanaglorió y dijo que bienvenidos sean esos 77.000 millones de euros. Sí. Ya partimos de ahí. A partir de ahí, en el año 2021, se efectúan dos transferencias a España. Una primera en septiembre por valor de 7.000 millones de euros y una segunda en diciembre por valor de 12.000 millones de euros. Y hasta ahí el dinero que entra. Por tanto, estamos hablando que han ingresado en caja de esos 77.000, 19.000 millones, con un plan de gasto que el gobierno había presentado. Claro. De ese plan de gasto, tú dices que ha ejecutado casi el 50%. Yo te diría que es menos. Ellos consideran ejecutado, por ejemplo, y te voy a poner un caso concreto, Kit Digital. Para el Kit Digital se van a dedicar o se dedican 5.500 millones de euros. Ellos consideran ejecutados que se hayan presentado 52.000 empresas. Pero la realidad que no han recibido el dinero. Claro. No es que no han recibido el dinero, es que ni siquiera han recibido la respuesta de si van a no o no a recibir el dinero. Para que te hagas una idea, en la primera parte del Kit Digital, de las empresas medianas grandes que iban o tenían derecho a 12.000 euros, se han presentado 53.000 empresas. Bien, estos señores del gobierno están resolviendo expedientes a una velocidad de 5.000 al mes. Quiere decir que no darán respuesta, no envían el dinero, respuesta en menos de 9 meses.
para esta primera parte. Es decir, me estás diciendo que a menudo ese dinero, sí, permíteme, que a menudo ese dinero de fondos europeos, Next Generation le llaman, ¿no? La ayuda después del COVID, no la estamos recibiendo porque faltan manos. Falta organización, falta gestión, faltan funcionarios. También es eso. O les interesa que falten funcionarios. ¿Por qué dices eso? Tanto porque les interesa, porque en el momento que ellos digan, bueno, hasta aquí llegamos, y ahora te explicaré una segunda parte con una noticia que ha saltado en los últimos días, ese dinero está en su caja. Y con ese dinero ellos pueden pagar otro tipo de gastos, otro tipo de agujeros. Por ejemplo, la seguridad social. Por ejemplo, los inventos de Irene Montero, todo eso. Exacto. Todo eso se está sacando de fondos que no estaban pensados para esa aplicación. ¿Y por qué hace eso el gobierno? El gobierno hace eso porque piensa, con que estoy machacando en impuestos, sobre todo en IVA, a mis ciudadanos, porque los precios han subido y por tanto la recaudación ha subido mucho, ya lo recuperaré. ¿Tú por qué crees que el gobierno decide bajar el IVA 6 meses después, por ejemplo, a temas como el gas, o que tarda tanto en tomar decisiones? Simplemente porque necesita recuperar el dinero que se ha gastado, que Europa nos ha dado, y se ha gastado para otros menesteres. Pero, y claro, Europa ya en el mes de mayo le dio un toque a España, toque del que hablamos en este programa. Aquí hay una maldad que tú me has hecho ver en un WhatsApp privado hace unos minutos. ¿Recuerdan que hace poco les contamos que el gobierno se había quedado con Indra, con la empresa Indra, que al final la había colocado ahí a los jefes para que fueran de su cuerda, y el gobierno ya controla Indra? Bien, pues estos días Yolanda Díaz le ha pedido a Indra que por favor se encargue de conseguir estos proyectos de fondos europeos, porque así con lo que tienen en el funcionariado y la máquina del Estado no llegan a todo, y para no perder 2.500 millones, porque estos fondos tienen unos plazos para pedirse, pide a Indra que lo hagan ellos. Es decir, yo absorbo una empresa, luego le doy que haga mi trabajo en nombre del Estado. Esto huele muy mal, Ricardo. Esto huele a que parte de esa pasta la puedan derivar donde les dé la gana. No solo huele mal, sino que es que la manera que se ha asignado a Indra como elemento o como intermediador ha sido completamente fuera de lugar. No se ha hecho por concurso, se ha hecho de manera urgente. Eso quiere decir de forma que digital, a dedo. La señora Yolanda Díaz ha decidido pasarle un contrato de 11 millones de euros a Indra para que le gestione lo que tendría que hacer él. Y no ha pasado por ninguna auditoría, ni por un concurso, ni nada, simplemente a dedo. Yo cojo y te doy este dinero. Y cuidado que este contrato yo creo que se va a triplicar o cuatriplicar cuando entren los siguientes tramos de asignación. Es una vergüenza. Cualquier otro gobierno, yo no te digo si fuera un gobierno de derechas, que hiciera esto, estaría en estos momentos en todos los tabloides, en tribunales, y lo que más me preocupa a mí esto es que no es que le podamos decir al gobierno español, usted está haciéndolo mal, es que Europa puede dejar de darnos el resto de los 50.000 millones que dijo que nos iba a dar. 50.000 millones, si no cumplimos de manera ordenada y, como habíamos dicho, con los primeros 20.000. Ya hemos tenido esa advertencia del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea. Señores, a lo mejor, espero que sea a lo peor, perdemos parte de los fondos europeos por el chanchullo, el trilerismo que está haciendo con ese dinero el gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, que dé explicaciones de por qué otorga a dedo a sus amigos esta cantidad. Bueno, Ricardo, es todo un escándalo. Si Europa escucha este podcast, se pone la mano en la cabeza e intervienen los hombres de negro la economía española. Seguiremos informando. Cuídate mucho. Gracias. Un abrazo, Albert, un abrazo. Aquí lo contamos todo muy clarito. Y hay más.
Si necesitas viajar con silla de ruedas en taxi, o con tu mascota, o con un bebé y su sillita de paseo, ningún problema. Lo pides a la flota de Pide Taxi y te mandarán un taxi especial para ti. Pide Taxi trabaja con las principales emisoras de taxi de tu ciudad, que son propiedad de los taxistas locales, no de multinacionales o fondos de inversión. Y todo al mejor precio garantizado. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Castillón Confidencial. Sucesos. A menudo a la prensa nos preguntan qué ocurre con la ley de extranjería cuando una persona de forma ilegal viviendo en España comete un delito. Bueno, pues es muy fácil. Se debería aplicar la ley de extranjería que permite a un juez que le juzgue por el delito que ha cometido y luego lo extradite a su país. De hecho, el juez también puede determinar que cumpla condena en su país, pero no es lo habitual. Lo habitual es que sea condenado a 4 años, los cumpla aquí y luego lo extraditen. ¿Qué ocurre? Pues que la primera parte se cumple y la segunda cuesta mucho, porque a menudo el juez ya se ha olvidado, a veces hay arraigo social durante el tiempo de condena. Hay un caso que acaba de suceder y sí ha sido expulsado a su país después de cometer un gravísimo delito. Nos lo cuenta Serafín Giraldo, inspector de policía y portavoz de H50. Hola, Serafín. Hola, Albert. Llevamos varios días hablando de que los jueces no deberían inmiscuirse en problemas sociales como la ocupación o los allanamientos de morada, que deberían tratar de dedicarse a su trabajo, a cumplir con el orden legal, a impartir justicia. Pues bien, eso ha pasado precisamente y hoy vamos a alabar la acción de la Audiencia de Cantabria, que ha condenado a 9 años de prisión a un masajista que abusó sexualmente de una clienta de 17 años de edad. Los hechos ocurrieron precisamente en el hotel donde trabajaba este delincuente. Se contratan, todos lo sabemos, a veces servicios gratuitos cuando vas a esos hoteles. Y uno de estos servicios gratuitos era un masaje en el citado establecimiento. La menor fue con su madre a realizar este masaje y apenas separadas por una cortina, este delincuente ejecutó una acción, atacó la indemnidad sexual de esta menor cuando precisamente le estaba realizando el masaje, abusando sexualmente de la menor, llegando a realizar una penetración vaginal y, según se cita en la sentencia, todo tipo de acciones contra la libertad sexual de esta menor de 17 años. La víctima sufrió un ataque, un síndrome de inmovilidad tónica que le impidió reaccionar, es decir, apenas podía hablar. Pero el juzgado la creyó porque su declaración era coherente, su declaración era sólida, no así la del delincuente, que tenía infinidad de contradicciones. El condenado a 9 años y al cumplir las 2/3 partes, también el juez ha dicho que se ha expulsado de España, que esta persona no ha venido a trabajar sino a cometer delitos. Por tanto, ha decretado también, ha sentenciado la expulsión de territorio español de este individuo. Toda nuestra enhorabuena a este juzgado que ha impartido realmente justicia. Pena de prisión y una vez que cumpla la misma, expulsado de España. Gracias, Serafín. Lo pueden leer en el digital H50. Hemos creado el Jardín del Mar, lugar perfecto para escaparte de la rutina. Experiencia con aroma a mar. Cocina vanguardista, innovamos plato a plato. Obligatorio probar las hamburiñas con mayonesa de pimentón o los chipirones encebollados y el espectacular cachopo de atún, único. Y para los más clásicos, un bocata de calamares con pan negro y mayonesa cítrica. Estamos en la Avenida de los Andes 48 de Madrid. Reserva en el 91 81 45 772 91 81 45 772. El Jardín del Mar, un oasis en pleno Madrid, los 365 días del año.
Se celebró el pasado fin de semana, que hemos dejado, el Congreso Mundial de Naciones Unidas para la lucha contra el terrorismo. Hay que aprender a hacer las cosas mejor. ¿Por qué digo esto? Porque cuando la Oficina de Naciones Unidas decide hacer un Congreso Mundial para la lucha contra el terrorismo, lo que no puede es llamar a los ministros de turno y olvidarse de las asociaciones de víctimas. Que esto ocurrió con este congreso celebrado en Nueva York. La mayoría de las asociaciones no habían sido invitadas y tuvieron que llamar la atención y al final, corriendo, las invitaron, pero páguese usted el billete y el hotel, que así también invito yo. En el caso de la persona a la que vamos a hablar, nos dirá cómo lo hicieron. Ya les digo que quitándolo de otro sitio, haciendo milagros. Está en Nueva York todavía. Es Miguel Folguera, consejero de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Miguel, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días, Albert. Pues bueno, bien, cansado, con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, pero bueno, con la satisfacción, creo que del deber cumplido. Bueno, ha terminado ya este acto. Es cierto que al final os habéis tenido que pagar de los billetes, el hotel, los habéis buscado vosotros y el gobierno español lo quitará de la subvención la pequeña que os da. ¿Es así? Sí, te cuento un poco el íter. El tema es que bueno, ya hubo un congreso en Málaga donde la presidenta de la OVT estuvo presente y al secretario general de Naciones Unidas le pidió él, como asociación mayoritaria de víctimas y la más antigua del mundo, con 4.800 asociados, que están en el Congreso Internacional, el primer Congreso de Terrorismo Global que se organiza en la ONU, que estuviera la Asociación Víctimas del Terrorismo, como no podía ser de otra manera. Le dijeron que sí, pero iban pasando los meses, iban pasando los días, iban pasando las semanas, esto se acercaba y nosotros veíamos que absolutamente nadie nos decía nada, ¿no? Y mira por dónde nos llega una noticia de que quien va a venir va a ser por la directora general de apoyo a víctimas del terrorismo, va a venir el ministro, van a traer a Maisabel Lassa y la película Maisabel, van a traer al presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo puesto por el gobierno de turno, en este caso por el gobierno de Pedro Sánchez, y poco más, y las asociaciones de víctimas nada. Con lo cual, pues bueno, pues de esas mañanas que te levantas así, empiezas a hacer declaraciones y se monta el mare magnum mediático y a partir de ahí, pues recibimos una invitación de la ONU a 10 días de que se celebre el Congreso. Yo automáticamente llamo a la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, que como su nombre indica está para apoyar a las víctimas del terrorismo, les pedimos explicaciones de cómo es esto, cómo nadie nos ha invitado, cómo nadie nos ha dicho nada, y a 10 días después de montar el follón, tal, y lo primero que les preguntamos, porque a la ONU nos dice que no nos paga los desplazamientos, no nos paga nada, que nos busquemos la vida, y esto es un lunes por la mañana y tardan un día y medio en contestarnos del Ministerio del Interior, de la Oficina de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, que ellos no nos pueden pagar nada, que no nos van a gestionar temas de billetes, ni de hoteles, ni de absolutamente nada, pero con cargo a las subvenciones que ya nos han concedido, que de otros programas, lo que podemos hacer es pues pasar estos gastos como gastos de representación, de que supone venir a contar el relato de las víctimas del terrorismo y a defender a las víctimas del terrorismo a un congreso internacional. Entonces, eso es lo que de momento nos han permitido. ¿Qué maneras? Bueno, al final nos han permitido. Claro, llegáis a Nueva York y es cierto, se hace un homenaje, estaba convocado por Naciones Unidas, a las víctimas del 11S en el memorial donde estaban las Torres Gemelas. Y Marlaska hace el homenaje, hemos visto cómo pone flores, y no se invitó al acto. No, nosotros llegamos aquí, como no puede ser de otra manera, tanto la presidenta como yo, lo que hacemos es acudir al primer sitio que acudimos, es al memorial de la víctima del 11S, a homenajear a la víctima del 11S y a todas las víctimas del terrorismo, ya que estamos en Nueva York. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que nos dicen que unas horas antes hasta la delegación española, encabezada por el ministro, haciendo un homenaje a las víctimas del 11S sin haber contado con las únicas víctimas del terrorismo que estamos aquí, que es la presidenta de la OVT y yo como consejero de la OVT. O sea, porque el resto, ya digo, Tomás Caballero, viene por el gobierno, viene tal. Es tremendo. Una locura. Sois la asociación mayoritaria, la que aglutina más víctimas, la decana en el mundo, la primera que se hizo. ¿Le doréis la píldora o no a este ministro? Es igual, él es ministro de todos y ha de estar ahí y os ha de invitar. Es más,
cuando os toca hablar en la Asamblea de la ONU, y lo hicisteis tú y la presidenta... No, es más grave, Albert. O sea, no nos dejan. En un principio no vamos a poder hablar. Hay 6 paneles. No? ¿Para qué vais entonces? Y la presidenta y yo nos apuntamos a los 6 paneles. O sea, que se habla de tema asistencial a las víctimas del terrorismo, de leyes de víctimas del terrorismo, de relato las víctimas del terrorismo. Bueno, pues no nos dejan hablar en ninguno de esos paneles y a última hora, un día antes de intervenir, o sea, el jueves, nos dicen a última hora que sí vamos a tener 3 minutos para intervenir en un panel que habla de la violencia sexual y el terrorismo, cosa que afortunadamente no hemos sufrido en nuestro país, con lo cual tenemos una experiencia muy dilatada en otra serie de cuestiones, pero no en esta. Pero bueno, nosotros decimos que sí, que intervenimos, en este caso que intervengo yo y que voy a intentar meter de toda manera posible en 3 minutos, pues bueno, todo lo que hace la OBT y sobre todo, criticar y pedir apoyo a la ONU por lo que está ocurriendo en nuestro país, ¿no? Bueno, estuviste ahí de esta manera se fragua. Claro, porque es que en la Organización de Naciones Unidas desconocen esta revictimización de las que está ocurriendo, el acercamiento de presos, lo que está haciendo el gobierno Sánchez. Lo grave es que solo os dan 3 minutos y cuando contáis esto, Marlaska sale del espacio del Congreso, se va para no oíros. Es todo tan absurdo. Nadie de la delegación del Ministerio del Interior están en el tema. Pero es más grave porque el día anterior hacen el homenaje a las víctimas del 11S, luego proyectan la película Maisabel, donde cuenta un relato que no todas las víctimas del terrorismo compartimos, de encuentros restaurativos. El reencuentro de la víctima. Sí. Y el ministro Marlaska va y se funde en un abrazo con Maisabel Lasa. A mí ni me escucha el ministro ni nadie de la delegación y por supuesto abrazo ninguno. Claro, pues estoy criticando lo que está haciendo el gobierno de mi país, desgraciadamente, con las víctimas del terrorismo en mi país, con esa revictimización que estamos sufriendo, con ese relato que no es un relato veraz de lo que está ocurriendo, con esos 300 casos que hay sin resolver, con esos actos de homenaje a los terroristas que tanto nos humillan a las víctimas del terrorismo, y me parece una vergüenza a nivel internacional y es algo que se tiene que conocer y le pedimos ese amparo y ese apoyo a la Organización de Naciones Unidas para que sepan lo que está ocurriendo y nos puedan ayudar de alguna manera, ¿no? Y decirle al gobierno que no puede ser que los diferentes gobiernos estén haciendo estas cosas con más de 50 años de terrorismo que llevamos en España. Señores, es un capítulo más de lo que ya les hemos contado alguna vez, el maltrato a los que no pasan por el aro, no piensan como tú. La mayor asociación de víctimas, la Decana, la más antigua, otra vez maltratada en manos de Marlaska, el que alguna vez nos apoyó. Hicisteis muy bien en retirarle la medalla que le habíais otorgado. Querido Miguel Folguera, nos vemos a la vuelta. Un abrazo a la presidenta, por favor. De tu parte, un abrazo muy grande, Albert. Miguel Folguera, consejero de la Asociación de Víctimas del Terrorismo desde Nueva York. Radioteléfono Taxi, ahora con precio máximo garantizado. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. Gracias por todos los mensajes que nos vais enviando al canal de YouTube, a iVoox. Lo leemos absolutamente todo. Estamos muy contentos porque cada programa a través de este podcast cada vez lo siguen y lo escuchan más personas. Tenemos más gente que está ahí escuchando y comentando y nos gustan mucho los comentarios. Me dice Cube, que es un fan del podcast, dice: tengo un problema con tu podcast, Albert, que siempre que se acaba quiero más. Qué bonito, Cube. Me emociona que digáis estas cosas. Bueno, me dice también Epiblas. Epiblas es muy bueno el nombre. Las preguntas que hizo la niña de Sánchez en Moncloa, de aquellos 50 elegidos, la mitad con el carné en la boca, fueron sobre el clima, la obesidad y el feminacismo, dice Piblas. Nayara, que es como se llama la chica, vive en Rivas Vacia, Madrid. Un sitio nada sospechoso de anidar peña con el carné en la boca, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Arusap Maps.
Dice, ¿cómo puede ser que aún haya gente que vote a Podemos escuchando lo que tú cuentas cada día? Y Nexus nos agradece el buen programa. Y también quiero dejar escuchar algo que se ha convertido en trending topic esta semana. Últimamente nos pasa a menudo que alguna declaración de algún invitado se sube a redes sociales y se convierte en un fenómeno. Pero antes quiero saludar a dos genios. Mi querido Juan Figueroa, ¿cómo está usted? Muy bien, encantado de empezar la semana y saludaros. Estuve con tu jefa, ya lo sabes. Sí, un gran éxito además. Comimos... Enhorabuena. Muchas gracias. Estuvimos almorzando con Isabel Díaz Ayuso en el acto de Tabarnia, cara a cara, poder compartir un almuerzo y una conversación muy, muy interesante. Me dio mucha rabia no poder ir. Pues estabas invitado y a mí me dio más que no estuvieras. Juan Figueroa es asesor de la Comunidad de Madrid y es concejal del Ayuntamiento de Alcobendas. Estaba en representación tuya muy buena gente de Alcobendas y el alcalde actual de San Agustín del Guadalix, que le mandamos un abrazo. Querido Hugo Pereira, periodista digital, ¿cómo estás, maestro? Bueno, pues como siempre, al pie de la noticia, sin parar. Eso es maravilloso. Bueno, durante el fin de semana, Hugo Pereira, te he visto hasta en un montón de televisiones latinoamericanas hablando de la reina de Inglaterra. Yo no sabía tu amistad con... Sí, yo tampoco. Tú tampoco, pero yo tampoco. Bueno, pero yo entiendo que para alguien que está en Buenos Aires o en Miami, tú eres mucho más cercano a la reina que ellos, ¿no? Bueno, desde luego, y además hay que entender que España es uno de los de los pocos países a nivel mundial, me refiero, que todavía sigue conservando esa forma de estado monárquica, ¿no? Con lo cual, oye, pues una persona que vive una monarquía, pues evidentemente podrá comprender, analizar mucho mejor lo que ocurre en otro país, como en este caso Reino Unido, que también vive bajo una monarquía. Además, yo creo que la reina Isabel II, que es todo un ejemplo no solamente en Reino Unido, ¿no? O sea, la reina más querida desde la reina Victoria, sino que además es todo un ejemplo a nivel internacional, una mujer muy querida, insisto, tanto por monárquicos como por republicanos en Reino Unido, pero también, bueno, pues yo diría de las mujeres con más prestigio, con más capacidad, ¿no?, de diplomacia a nivel mundial, con lo cual se lo merece. Tengo yo hablemos de ella. Una sobredosis de reina de Inglaterra. Sí, imagino. Lo entenderás, me decía hoy un tuit, hay tantos memes. Decía, los jóvenes cada vez lo tienen más difícil para conseguir un trabajo e independizarse. Carlos, estamos contigo. Bueno, vamos a dejarlo ahí. En todo caso, hay algo que quiero que escuchéis. Ha sido trending topic, salió de este podcast hace unos días. Es Celia Cánovas, ex senadora de Podemos, colaboradora de este programa. Ahora mismo me da igual porque yo ya mi vida está y hablo mirando hacia el pasado, con tristeza en ese sentido, porque me llegué a sentir mal, tú fíjate, para que veáis, porque yo no donaba exactamente los 3 salarios mínimos, o sea, yo donaba 1.000 euros al mes por mis circunstancias personales y luego veo esto, ¿no? O sea, y me lo exigían y me trataban de todo y me hicieron el vacío por no hacer esto, o sea... ¿Ves todo esto? Lo que me han hecho pasar por las puñeteras donaciones, que ojo, que acabé donando 24.000 euros, o sea, que no está nada mal, y luego resulta, hostia, que ellos estaban y vivían, pues, y tenían un dinero por ahí que nadie sabe, que nadie lo ha sabido, que se está investigando, que la justicia hoy lo está investigando después de hace un montón de años, que la fiscalía no tiene ningún interés, y es así, en investigar, por lo menos en la causa que yo estoy personada. Estás viendo que todo aquello que reprochaban, ¿no? Que no podemos coger taxis, que tenemos que ser con la gente corriente, que hemos venido para cambiar la política. Es que todo eso es falso, totalmente falso. Entonces, ahí siento una decepción tan enorme, porque actualmente tengo que decir que no existe, Podemos ha dejado para mí de representar a esa parte de la población indignada que quería cambiar las cosas, lo ha dejado de representar, y quien se sienta representado está totalmente engañado porque no conoce todavía pues muchas cosas que yo por desgracia conozco, y me gustaría pues eso, que la gente se dé cuenta para que aquellos que busquen esa alternativa no la busquen en Podemos. Bueno, y siguió la conversación, pero es duro esto, ¿eh? Yo os quiero preguntar,
Tú militas en el Partido Popular, Juan, hace años. ¿A ti te exigen, te presionan, te acosan, te dicen que ofreces poco de tu sueldo? Porque entiendo que hay un porcentaje siempre que los cargos dais al partido. Eso es normal en cualquier partido, pero no un 40%, ¿no? No, es evidente. Las cantidades son bastante simbólicas y, bueno, pues depende un poco también tu grado de compromiso de sueldo que tengas en el partido. Varía, pero en ningún caso supera cifras de 50, 80 euros al mes. O sea, no. A mí me hablan de entre un 10 y un 20% de lo que cobres, más o menos. Bueno, yo no creo, en mi caso no es así, es menos. Bueno, me alegra. ¿Y cómo puede ser que un partido acose, presione, hasta el punto que lo ha dicho Celia, que le tuviera que dar en el poco tiempo que fue senadora hasta 24.000 euros, porque solo daba 1.000 al mes, cobraba 3.000? Que solo daba 1.000, que era casi un 40%, y se quejaban. Claro. ¿Cómo puede ser eso? Yo tengo una teoría sobre esa cuestión, y es que aquí se parte de la base de que estas personas eran un partido, y no lo son. Son un lobby de agrupación de personas que viven de estructuras asociadas a la subvención, de regímenes de izquierdas, lo que decía los espacios de resistencia Rejón, sí. Y que al final, claro, es una manera, es un chollo para ellos. Ellos han encontrado una manera de vivir de miedo estupendamente, entrando en el circuito a partir del 15M. Entonces, claro, piensa que cuando uno se presenta a las elecciones también hay unas cantidades determinadas que aporta el Estado. Cuando uno tiene cargos de representación, luego también te vienen subvenciones estatales, y si además encima cometes la fechoría, ¿no?, de intentar, claro, porque todo esto lo hacían fenomenal, menos para ellos, porque a ver, que nos explique alguien cómo Pablo Iglesias puede comprar una casa que por mucho que dice que vale 600.000, le costó 600.000 euros, nadie se explica por qué la tuvo que escriturar en Malta, cuando todo el mundo es el sitio donde se hacen todas las operaciones de paraísos fiscales, y porque además las de a su alrededor valen todas más de 1 millón de euros. Entonces, claro, eso todavía está sin explicar. ¿Y cómo se puede pasar? Bueno, la única explicación es que pagar en negro una cantidad importante. Pero claro, yo no lo sé. Nunca lo ha dicho. A ver, Hugo, ¿te suena algo? Bueno, mira, yo lo que creo es que unos somos autónomos, como es mi caso, otros montan una zapatería, otros montan, yo que sé, un supermercado, otros como Amancio Ortega, pues montan todo un imperio económico, y estos chiquillos, claro, se pusieron a ver y decir, yo trabajar siendo ser autónomo, no lo veo. El tener un negocio, no, porque ellos productivos no son, o sea, generar riqueza no tienen nada más remota idea. Entonces, ¿qué han hecho? Pues montar un partido político, pero el resultado, el objetivo es exactamente el mismo, ¿no? Y es ganar pasta, es decir, que lo han demostrado, vamos, desde que pasaron de Valleca a vivir a Galapagar, ¿no? Es decir, su objetivo era eso, vivir del cuento, sin trabajar, porque evidentemente esta gente que ha hecho, que ha generado, o sea, qué riqueza ha generado, ¿no? O sea, qué han hecho en su vida para poder, por ejemplo, Irene Montero llegar a ser ministra, ¿no? Es decir, que tú te quedas verdaderamente fascinado. O puedo hablar de Irene Montero, puedo hablar de tantos otros ejemplos que existen en el gobierno actualmente, porque es que Podemos ya dejó de ser ese partido de las tertulias, ese partido del 15M, ese partido del activismo, ¿no? A pasar a ser, digamos, un partido que está ahora mismo en el gobierno cuyas decisiones afectan a todos los españoles. Entonces, ellos tenían un objetivo muy claro. Es decir, lo que pasa que, claro, tienen una oratoria buena. Pablo Iglesias es cierto que sabe hablar, que sabe vender las ideas, las vendía ya en las tertulias. Son personas que son expertos en marketing político. De hecho, al igual que yo, pues han estudiado ciencia política, en este caso en la UCM, ¿no? Y hay asignaturas que son de marketing político, de hecho. Con lo cual, son personas, insisto, que tenían un objetivo claro. Y ahora parece que estamos como descubriendo el Mediterráneo. Se les veía venir. Se les veía venir que efectivamente ellos lo que querían era, bueno, pues, insisto, en vez de montar una empresa y generar riqueza o ser autónomos, pues ellos han montado un partido político, pero es que el objetivo del fin era exactamente el mismo. Es decir, vivir, forrarse, y es que es lo que han hecho. Y la verdad que, oye, un 10 para ellos. Lo han conseguido. Sí, un 10 para ellos. El daño que han hecho, ¿no? Un 10 en absoluto, yo creo que los políticos... No, para ellos sí. Para sus bolsillos, un 10 absoluto. Ya, pero yo creo de verdad que, yo lo he dicho muchas veces, yo creo que la función pública y la gestión
debe tener un bagaje. O sea, el problema es que aquí está llegando a la política personas. Yo he sido empresario, he dirigido empresas, he estado en la política local, luego en la política autonómica, y de alguna manera puedes seguir escalando si tú vas haciendo bien tu trabajo, claro, como en cualquier empresa. Pero claro, cuando Manuela Carmena, la mitad de sus concejales vivían en una casa ocupa, no habían cotizado a la Seguridad Social en su vida. Y lo que es peor, uno de ellos tenía un fondo de capital riesgo de 30.000 euros que decía que él era anticapitalista. Ya. Entonces, todas estas contradicciones, que son continuas en la izquierda, son continuas. Además, nos llevan a qué consecuencia? Que su pensamiento y su ideología es completamente rancia. Ellos nos quieren llevar a un mundo del comunismo rancio, parecido a lo que había antes de la caída del muro de Berlín. Y si hay algo que está empíricamente demostrado en el mundo, es que el comunismo no funciona, porque donde no hay comunismo, inevitablemente y siempre y cada vez falta la libertad. Y hay siempre pobreza. No funciona, es un régimen que no funciona. Y ellos se han metido allí, le han cambiado la palabra izquierda por Podemos, ahora somos feministas, luego ecologistas, luego no sé qué, ecologistas, pero sí es que las 22 primeras leyes a favor de la ecología en España las hizo una ministra del Partido Popular. Todos somos ecologistas, pero con razón, no vendiéndolo como un dogma, cambiando una nueva religión, como si eso fuera algo importantísimo. Y no puede ser. Ellos están adoctrinando a las personas con lo que yo digo siempre, los medios del zurdorium, que son a todo el grupo este de izquierdas, que ahora mismo hay un montón de portalitos de estos que pagan directamente desde los ministerios de Podemos, más los que se encargan de alimentar el PSOE. Cuando, por ejemplo, te decía Pedro Sánchez que era el interés del país. No, claro, el del país. Deberíamos hacer una lista. Grupo Prisa. Tú que eres valiente y joven y te ofrezco mi ayuda, hagamos una lista un día del ranking, el top 10 de los medios subvencionados. Porque ahí yo creo que hay infinidad de digitales que si cierran el grifo del dinero público se van al garete. ¿Sí o no? Bueno, esto es evidentemente cierto, ¿no? Claro. Pero vamos, es que... Pero porque hemos de subvencionarles para que hagan propaganda política, no tiene lógica. Y porque al final el negocio de los medios de comunicación, y tú lo sabes, Albert, está de capa caída. Es decir, hay una fragmentación absoluta, la audiencia cada día es menor en los medios más convencionales, en los digitales sí que es cierto, bueno, pues oye, si te lo montas bien, pues puedes llegar a tener audiencia. Es decir, es un negocio muy complicado muy complejo, pero desde luego, claro, esto no justifica que al final el poder, el Estado en este caso, bueno, pues insisto, pues subvenciona los medios de comunicación, ¿no? Pero es que al final estamos viendo que subvenciona medios de comunicación, estamos viendo que el Consejo General del Poder Judicial pues lo quiere asaltar, y lo digo así de claro, que es lo que pretende en estos momentos el gobierno, ¿no? Es decir, está exigiéndole al Consejo General del Poder Judicial pues que nombre antes del 13 de septiembre, es que ya está con fecha límite, ¿no? Sí, que nombre a esos dos vocales, a esos dos magistrados, ¿para qué? Para que el gobierno de Pedro Sánchez pues pueda nombrar a los dos que le corresponde al gobierno y poder, por tanto, tener una mayoría progresista. Es decir, es un asalto en toda la regla. Si hablamos del CNI, bueno, pues qué contar del CNI, lo que han hecho, ¿no? Si hablamos de la Guardia Civil, de la policía y el control tan absoluto que tienen el gobierno sobre las fuerzas y cuerpos del Estado, pues lo mismo, ¿no? Si hablamos de la abogacía del Estado, lo mismo. Si hablamos de otras historias, ¿no? Quiero que escuchéis a Feijóo porque va por ahí. En esta batalla del Consejo General del Poder Judicial mienten todos, porque aquí nadie dice toda la verdad. Pero Feijóo en esto la ha clavado, escuchen. Pero lo que está claro es que todo parece indicar que al gobierno lo único que le interesa es el Tribunal Constitucional y lo único que le interesa es echarle la culpa al Partido Popular de que no haya renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y la pregunta, ¿por qué le interesa tener al Constitucional a su alcance y que diga lo que diga? Hombre, porque sabe que muchas de las normas que está aplicando a día de hoy Sánchez van a acabar en el Constitucional. Y derogadas. Claro, y se las van a derogar. Entonces está preparando el camino de lo que va a suceder, ¿sí o no? Figueroa, esto es así de claro. Yo así lo veo. Mira, yo creo de verdad que hace mucho tiempo, y admito la parte de culpa que pueda tener el Partido Popular en no haber hecho
Hombre, el PP tiene culpa de intentar pactar esto por la puerta de atrás con Teodoro García Egea. Y además firmando un papel en el que decía la mitad para ti, la mitad para mí. Eso fue vergonzoso. Eso fue vergonzoso. Y yo sé que la gente del PP, que sois todos en un 99% gente honrada, eso os cayó como una pedrada. Pero bueno, es historia. Yo te digo una cosa, Albert. Yo creo que el problema que hay ahora mismo es que tradicionalmente los dos grandes partidos, que parece ahora que vamos a volver a estar muy cerca del bipartidismo en las próximas elecciones, pues estos dos grandes partidos han tenido en cosas absolutamente acuerdos. O sea, en esto no había duda. O sea, si alguien de verdad molestaba en exceso a un partido, pues bueno, pues se sacaba de la lista. Y yo creo que presidente del Constitucional ha habido muchos que se han propuesto y no por parte de uno y por otro, y lo ha retirado. Porque hay una cosa aquí que yo discrepo, y es que la responsabilidad de rellenar las instituciones y hacerlo en tiempo y forma no puede ser del partido de la oposición. Tiene que ser del gobierno. Sí, debería ser del equipo de gobierno. Y el que tiene que hacer concesiones cuando uno está en el gobierno, que yo he estado con mayoría durante muchísimo tiempo, por llegar a acuerdos, y yo podía haber arrasado, es el que está en el gobierno. Y lo que no se puede poner es cabezón en preparar una serie de jueces que todo el mundo sabe que ya tienen pasado de ataques. Por ejemplo, la infamia de aquella sentencia famosa que decía que era responsable del Partido Popular, que provocó la moción de censura que hoy ha puesto a Pedro Sánchez en el poder. Entonces, si tú te pones a la persona, esa es una provocación. Hugo, es mi opinión. Cuenta. No, quería decir que al final que tenemos que ir siempre a la base del problema. O sea, es que el problema no es que se lleven repartiendo el Partido Popular y el PSOE históricamente, bueno, pues el Consejo del Poder Judicial, los jueces, ¿no? O sea, el problema es que en el año 1985, cuando gobernaba Felipe González, pues se cargaron esa ley orgánica que regulaba el Poder Judicial. Es decir, se cargaron, lo decía el propio Alfonso Guerra, Montesquieu ha muerto, ¿no? O sea, se cargaron la independencia judicial. Esa es la base del problema. Y quien se la cargó la independencia judicial no fue el PP, fue el Partido Socialista. Luego el PP, efectivamente, sí que esto es cierto y esto no descubre el Mediterráneo, pues sí que llegaron a acuerdos, a pactos con el PSOE para efectivamente, bueno, pues nombrar, ¿no?, a los magistrados que conforman el gobierno de los jueces, ¿no? Pero es que la base del problema es haberse cargado esa ley orgánica, haberse cargado, digamos, la independencia del Poder Judicial y que fuera, bueno, pues que la gran mayoría de los magistrados que fueran elegidos por el Congreso, por el Senado, es decir, por los políticos, ¿no? Entonces, esa es la base y el problema fue de Felipe González y fue quien se cargó la independencia judicial, es decir, el Partido Socialista. Ahí empezó todo. Bueno, me van a permitir, en el gobierno saben que están a navajazos. Cuando hay Consejo de Ministros, hay ministras que no se hablan con otras ministras y ministros. Se lo vamos a contar en un minuto. Antes, un bichí catalán, por favor. Poquito de agua para refrescar este lunes. Se fue ya el verano, pero no el calor. O sea que aguanten con nosotros. Hidrátense bien. Mejoren su estado de salud con Vichy Catalán, el agua buena, sana, transparente, que nace así del fondo de la tierra, que no le falte en su casa. Gracias a Vichy Catalán, y con su consumo nos ayudará a mantener este programa, este podcast cada día. Vichy Catalán, agua buena. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Yolanda Díaz, vida profesional, apenas unos meses en un bufete de abogados laboralista, el resto nunca trabajó para nadie. Hoy, ministra de Trabajo. Si seguimos con los miembros del gobierno se van a deprimir, pero bueno, Ione Belarra jamás trabajó para nadie, él solo estuvo en organizaciones y ONGs, nunca tuvo una nómina, ni pagó un impuesto de terceros. Hoy ministra. Miquel Iceta, expulsado de la universidad por repetir primero de económicas 5 años. Hoy ministro de Cultura. Podríamos hacer un programa especial, un top 10, ¿verdad? Hasta Edmundo Val, de Ciudadanos, este sí tiene currículum, no como los que hemos dicho. Le ha dicho a Yolanda Díaz que no sabía que ahora la ministra de Agricultura la han nombrado por la puerta de atrás. Escuchen.
no me he enterado, y ayer ha habido una remodelación ministerial y resulta que ha sido nombrada ministra de Agricultura y Alimentación, ¿o sigue siendo Luis Planas el ministro de Agricultura y Alimentación? No se pueden ni ver Luis Planas y Yolanda Díaz. Yolanda Díaz, cuando empezó con el rum de topar los precios y dijo cosas como esta, empezó una batalla personal sin avisar a nadie. Recuerdan sus palabras. Un incremento de precios en las patatas, en las naranjas, en las lechugas. Esto es completamente legal. Se ha hecho en Francia con el presidente Sarkozy y además ha tenido efectos positivos. Claro, y la pregunta es, ¿qué hace Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, hablando de lechugas, de tomates y de patatas? Planas de los nervios, pidiendo ayuda a Sánchez, dile que se calle. Sánchez diciendo, yo es que no puedo hacer nada con ella. Ya sabes, está haciendo su propia campaña electoral por sumar. Irene Montero y el resto ni se hablan con Yolanda Díaz. Ya no es una batalla de Podemos contra PSOE. Es que Podemos está dividido, solo están juntitas Belarra e Irene Montero. Yolanda Díaz va por libre y solo tiene a Garzón. Garzón es como ese tonto útil que te acercas a él para hacerte la foto y luego le dejas que siga dando vueltas o le das una tiza para que se distraiga, ¿no? Aquel dicho tan español. Parece un tonto con una tiza que se puede estar horas. Garzón es así. Luis Planas, cuando le acercan un micro y cualquier periodista le dice, oiga, que van a topar los alimentos, está escuchando a la ministra de Trabajo, explota y suelta perlas como esta. La posición del gobierno es la posición del ministro que les habla. Y le puedo asegurar que nada que se haga por parte del gobierno en materia de alimentación no llevará mi firma para llevarla al Consejo de Ministros. Más claro el agua. Yo no voy a firmar lo que dice ella. La actitud del gobierno es la mía, es decir, Yolanda Díaz no representa a nadie. Hugo, esto es muy grave lo que estamos viviendo porque están jugando con la bolsa de la compra de mañana, la tuya y la mía. Y mientras tanto ahí está Carrefour y otros grandes almacenes haciéndose propaganda gratis gracias a Yolanda Díaz. Bueno, lo que es más grave, sinceramente, Albert, ya no es que se hablen o que no se hablen o que Yolanda Díaz haga lo que sale de las narices sin consultar con nadie y porque como es la favorita de Sánchez, ¿no? Pues ya está. O sea, esa mujer se cree impune y se cree superior a cualquier otro ministro o ministra o, como diría Irene Montero, menestra. Pero a mí lo que más me preocupa es el simple hecho ya de que Yolanda Díaz, es decir, una vicepresidenta, una ministra de Trabajo que nunca trabajó, pero ministra de Trabajo, y que proponga topar los precios como si estuviéramos bajo un sistema de planificación central al más puro estilo, yo que sé, Unión Soviética, al más puro estilo Karl Marx. Es decir, a mí esto es lo que realmente me preocupa. Pero al final no hará nada, ¿no? No, desde luego. Esto es juego, esto es rum para marear a la gente, para que se hable de ella. Porque es ilegal. Es decir, lo que propone Yolanda Díaz ya da igual que sea o no su conveniencia, que no la es evidente, pero es que es ilegal. O sea, pero ¿cómo se puede pretender que en una economía de libre mercado, es decir, economía mixta, ¿no? Pero de libre mercado, es decir, de libre competencia, pues a una mujer, a una tipa se le ocurra pues decir, oye, mira, vamos a topar a diestra y siniestra, como me salga las narices, los precios finales? O sea, pero esto evidentemente, uno, ¿a quién se le ocurre? Y dos, evidentemente, claro que es ilegal. O sea, no se puede hacer en una economía libre mercado como es España. Entonces, a mí es lo que me preocupa esto, sinceramente, que se le haya ocurrido. O sea, ya evidentemente no se puede poner en marcha, es evidente. No es una ocurrencia. Es algo perfectamente premeditado. ¿Tú crees que está programado? Hombre, claro, aquí hay una estructura de ingeniería social que va por dos patas muy importantes. La primera es romper cualquier estructura como que se parezca a la familia, a la monarquía, incluso fíjate lo que te digo, la tauromaquia, cualquier cosa que represente la unidad de España, el concepto de familia. ¿Por qué? Porque todo eso tiene vida independiente y tiene pensamiento independiente. Eso hay que romperlo. Y lo segundo que hay que romper es llevar a la gente a situaciones donde dependan de la paguita, de que el gobierno se apiade de ellos, cheque, de que le dé la casita, monocultura, claro, lo que sea. ¿Por qué? Porque al final, como pasa en Venezuela, como pasa en muchos países del mundo, están completamente rehenes de la clase política, que son los únicos que viven realmente bien. Y eso es un proyecto de ingeniería social que no está escrito, o sea, no es nuevo.
y lleva haciéndose. Lo que pasa es que ellos han vuelto a esas políticas diseñadas en la Unión Soviética durante los años 60 para extender la idea del comunismo por el mundo entero. Pero es que, claro, hay una cosa que les falla fundamental, que es que no funciona. Es que la gente no es tonta. Y ya hemos visto cómo ahora en Chile les han intentado cambiar las reglas del juego por la puerta de atrás y le han dado un golpe inhumano unos días solo después al mismo que habían elegido como presidente del país. Sí, sí. Las trampas se pagan. Esto es como decir que hemos despertado, ¿no? Que la sociedad civil, más allá de siglas y de ideología, busca gestión y lo que no perdona son engaños. Yo no sé, a lo mejor, Hugo, tú alguna vez has dicho que las redes sociales y los digitales mantienen mejor informada a la gente, han dado libertad de información más allá de la consigna oficial. Y esto estalló un poco en tiempos de pandemia, ¿no? Bueno, sí, desde luego. Vamos a ver, hay muy buenos profesionales, muy buenos periodistas en todos los medios de comunicación y te digo, incluso hasta en La Sexta, hay muy buenos profesionales, tengo incluso hasta amigos en La Sexta. Es decir, entonces, no es cuestión de menospreciar ni mucho menos los medios convencionales que, insisto, siguen haciendo una labor fundamental, pero sí que es cierto que ahora mismo, claro, los digitales sí que han dado pues una apertura quizás a temas, a contenidos, ¿no? Que en otros medios más convencionales pues no tenían cabida. Pero esto ellos se han enterado, también, los cargos públicos se han enterado, es decir, cuando empiezan Chile, el ejemplo que estaba poniendo Juan Figueroa, votan a un señor para que sea el jefe de gobierno, les da la vuelta y les pide votar una constitución puramente llena de eslóganes ideológicas sin contenido y le dan la patada a la constitución. Es como decir, te hemos votado pero no nos engañes, ¿no? Bueno, es que a mí lo que me sorprende es que hubieran votado a esta persona, ya decir, ¿pero qué se creían que iba a hacer Boric? O sea, sinceramente, si ya lo decía en campaña, que iba aquí a pretender hacer esto. Entonces, a mí sinceramente es que me sorprende a veces los resultados, ¿no? Oye, que yo soy una persona que por supuesto defiende la democracia, defiende los resultados democráticos, ¿no? Pero me sorprende, insisto, que nos sorprenda, me sorprende que no sorprenda lo que ahora está haciendo esta persona. Pero aquí en España, al ver lo que hace Podemos, a mí no me extraña, porque ya ve sus propios estatutos y ya dice cómo va a ir en contra, o sea, no sé, va en contra de la Constitución prácticamente sus primeras 3 páginas de presentación en casi todas las áreas que ellos dicen. Y luego a mí lo que me sorprende es que el sanchismo, lo que era antes el PSOE, haya dado este giro tan copernicano para llegar a situarse en una situación para coger votos por esta parte morada, que haya llegado a situarse en un radicalismo que no se conocía el Partido Socialista y que yo creo que obedece exclusivamente a mantener en el poder a un mediocre que a base de aguantar como sea, dando dávidas y vendiendo el país, pues aguanta ahí la legislatura y aguantará lo que sea y luego se irá a su casa con una paguita y nos dejará el país, pues bueno, pues hecho una porquería. Es trending topic algo, hablando de un mediocre, Pedro Sánchez, trending topic por estas palabras. Yo creo que es el presidente que más hemeroteca sonora y videográfica hemos podido sacar los periodistas para demostrar que miente. El presidente en democracia que más ha mentido, no me cabe duda. Escuchen lo que decía sobre erradicar los privilegios de los políticos. Él. Tengamos que hacer es erradicar cualquier tipo de privilegio que pueda tener un representante político. Y sobre todo en un momento en el que la gente está viviendo en situaciones muy complicadas. Y en eso os lo quiero decir porque creo que en ese debate nosotros estamos dispuestos a erradicar todos los privilegios que tenga la clase política en este país. No os quepa la menor duda, ¿no? Pero creo que es importante también que a todos no se nos meta en el mismo saco. Claro, yo soy distinto. Yo no soy como todos los demás. Es increíble este hombre. Mira, Pedro Sánchez, por desgracia, igual que le pasa a muchos jóvenes de los partidos, son personas diseñadas por si acaso sale bien y nos sirven de líder del partido. Ellos lo van colocando desde jovencitos, de asesores, de pasilleros, con sueldos. Ellos se van creando a medida ad hoc un currículum que sea vendible ante la ciudadanía, con la estupidez de pensar que en la vida la única formación en que tú puedes adquirir la vida se da en la universidad. Porque yo digo una cosa,
hay muchos políticos, por ejemplo, que son periodistas. No te hablo de personas con ciencias políticas, ¿no? Pero ¿qué puedes saber de industria y comercio, de economía o de interior un hombre que ha estudiado ciencias políticas? Porque no puede ser un especialista. Conocerá el trámite, la forma y la estructura, pero de industria los politólogos conocemos. Es más, mi trabajo de TFG, mi trabajo fin de grado, fue precisamente sobre la industria en España. Sí, pero yo te digo, yo he tenido 3 empresas. Tengo hojas de industria. Y más de 400 empleados antes de ser político. Por lo tanto, cuando alguien está en un tejido, conoce lo que es pagar nóminas, tiene una historia y tiene que mover comercio, pues hombre, tener un mínimo de experiencia estaría interesante, ¿no? Yo no digo que no se pueda ser político, yo no soy un político al uso, porque la verdad no lo soy, pero hay mucha gente que se cree que teniendo 3 máster, una persona va a hacer mejor una tarea, y lo que más importante es que tenga experiencia y sepa gestionar. Pero lo que es muy importante es que esté demostrado. En Estados Unidos es imposible que una persona que no tenga absolutamente demostrado que sabe y en su empresa le ha ido bien, o en su profesión o en la función pública le ha ido muy bien, es imposible que le vote nadie aunque sea en su pueblo. Porque la gente dice, si este tío es un desastre en su propia empresa, ¿cómo va a llevar todo este pueblo o toda esta ciudad o este estado? Pero si es un desastre para sí mismo, personal, económica y moralmente, ¿cómo vamos a poner nuestro dinero en manos de estos señores? Pues eso pasa en España. Hemos tenido dirigentes en el Ayuntamiento de Madrid que eran lamentables, algunos de ellos delincuentes, y han sido concejales durante 4 años, con una parálisis absoluta en un ayuntamiento como tan grande y tan importante como la capital de España. Qué pena lo que me estáis contando, y sobre todo qué pena que al final esto no decida electoralmente un resultado. José Luis nos hacía una petición a través de iVoox. Dice, haced un repaso más exhaustivo de estos ministros que tenemos, dónde han trabajado, cuál es su carrera. Antes yo apuntaba algunos nombres, pero ahora que ha dicho lo de las 3 empresas y 400 empleados que tuvo Juan Figueroa antes de dedicarse a la política, una pincelada, guarden en su memoria. Desde el año 1977, 7 de cada 10 ministros que han gobernado España nunca han trabajado en el sector privado. Es decir, esto desde que empezó esta democracia, 7 de cada 10 nunca trabajaron en el privado. Por lo tanto, los ministros se hacen en el caldo del sector público. Pedro Sánchez, 23 años cobrando del PSOE. 23, lo que decía Figueroa. Una persona diseñada, a ver si sale bien para colocarlo en algún cargo. Meritxell Batet trabajó en la Pompeu Fabra, que es pública, universidad en Barcelona, y en el Ayuntamiento de Barcelona, nunca en el sector público. María Jesús Montero, la que sube los impuestos a empresas y pymes, es doctora, es cirujana, nunca trabajó más allá que gerente de un hospital público, por lo tanto es público, presidenta del Consejo de la Juventud, público, Instituto Andaluz de la Juventud, público. Nunca ha dejado de ser alguien que ha trabajado en lo público. El ministro Escrivá, igual, Diana Morán, Félix Bolaños, todos en el sector público. Nunca fundaron una empresa, nunca pagaron autónomos, nunca tuvieron que abonar una nómina privada, nunca pidieron un préstamo ICO, ¿verdad? Que luego lo has de avalar. Pero lo mismo con Margarita Robles en la Judicatura, Dolores Delgado, Marlaska, Borrell, Ábalos, Nadia Calviño. Nadia Calviño ha estado toda la vida en el cuerpo de funcionarios de instituciones europeas. Reyes Maroto, profesora de la Carlos III y en la Fundación Ideas, que es donde ZP pone a los amigos. Luis Planas, el ministro de Trabajo que se quejaba hace un minuto, inspector de trabajo. O Teresa Rivera, funcionaria del Cuerpo de Administradores Civiles del Estado. Y es la última pregunta que os hago hoy. ¿Es bueno que no toquen la vida privada la mayoría de ministros de este país, Figueroa? Brevemente.
Bueno, yo creo que no es malo tampoco que una persona haga la función pública y pase a la política, me parece bien. Lo que me parece mal es que yo tengo una teoría sobre eso, y es que los funcionarios, en muchos casos, nos obligan a todos, incluidos los dirigentes políticos, nos generan una necesidad de control, seguimiento, formato, estructura, para que haya muchos más funcionarios. Ellos son gente que vive con una mentalidad funcionariada. Y os recuerdo que más o menos la productividad de un funcionario, por norma y por ley, está en unas 300 horas menos de trabajo al año que en la vida privada. Hugo. Bueno, hombre, sacarse al final, bueno, pues una oposición es una cuestión difícil, con lo cual, oye, es de aplaudir en ese sentido, pero no es menos cierto que lo que realmente demuestra en una buena gestión es la empresa privada en comparación con la empresa pública. Pero bueno. Ay, amigos, feliz lunes, pasadlo bien, mañana más, cuidaos mucho, ha sido un placer, Juan Figueroa, Hugo Pereira, cuidaos. Feliz semana a todos, adiós. Feliz semana, empezamos, mañana más aquí. Estás escuchando Castellón Confidencial.